BIM para infraestructura vial, carreteras y puentes, en el cual vamos a estar aplicando lo que son los softwares, el Civil 3D, InfraWorks, 3ds Max y el Revit. Nosotros les estamos facilitando lo que es la licencia estudiantil, ¿ya? Para que puedan instalar lo que es este software a todos los inscritos. Igualmente, si alguien requiere por algún motivo lo que viene siendo la versión con crack, nos avisan y pues se lo facilitamos, no hay problema de ello. El ingeniero a cargo del curso es el magíster ingeniero Maxi López Villarpando. Tiene un máster en diseño, construcción y explotación de obras hidráulicas, máster BIM, Management en infraestructura e ingeniería civil, diplomado en cálculo estructural y diseño de puentes, diplomado en educación superior, maestría en ingeniería vial con mención en carreteras, diplomado en gerencia de la construcción, consultor individual de diseño geométrico de carreteras, consultor individual de elaboración de planos viales, puentes y edificaciones, consultor en cálculo y diseño de paquetes estructurales de carreteras. Entonces, colegas, en esta primera sesión eh, se les va a mostrar, aparte ya del avance, lo que es un pantallazo de lo que se va a aprender, ya la interoperabilidad que hay entre los diferentes softwares. Y pues el ingeniero va a estar respondiendo cada una de sus consultas y dudas que tengan ustedes. Nuestros convenios son junto a la Sociedad de Ingenieros Departamentales Cochabamba, Tarija, la ciudad de Pando y la ciudad de La Paz. Y también tenemos un convenio junto a la Universidad Latinoamericana. Entonces, colegas, vamos a dar inicio, por favor, con esta primera sesión. Sean todos bienvenidos y nuevamente realicen, por favor, todas sus consultas y preguntas. Algo más que me olvidaba, disculpen, van a recibir lo que es una certificación firmada y sellada por la Sociedad de Ingenieros Departamental Cochabamba en este curso. Bien, entonces, bienvenidos nuevamente. Ingeniero, cuando guste, puede dar inicio con el curso. Muchas gracias. Buenas noches, no sé si se oye para continuar, ¿no? Me confirma, por favor. ¿Se le escucha algo bajo, Inge? Ya. Ahora me escucha mejor. Ahora sí, ingeniero. Ya. Bueno, buenas noches con todos los presentes. Bueno, el curso evidentemente lo hemos estructurado de una forma eh, se diría muy corta, ¿ya? Con un contenido lo más resaltante, ¿no? De lo que sería en este caso una interoperabilidad entre softwares. Bueno, vamos a ir empezando. Voy a compartir mi pantalla. No sé si lo pueden ver. Bueno, en principio, ya para que podamos continuar o podamos trabajar con estos softwares, ustedes saben muy bien que todos los softwares son simplemente de apoyo, no son programas que nos los van a diseñar, somos nosotros los que tenemos que diseñar, tal como cada profesional, ¿no? Con los criterios de cada normativa, con los criterios de cada manual que rige, ¿no? En la zona en la que en este momento estaría trabajando o aplicando función. Bueno, tenemos que empezar con lo que es, en este momento no tengo todo completo todavía elaborado. Tenemos que empezar con lo que sería el InfraWorks. He tenido un pequeño problema con el InfraWorks, de todos modos lo voy a solucionar eso para que podamos ir trabajando. El InfraWorks básicamente, aquí tenemos algunas capturas que hice, es básicamente un dibujo rápido. ¿Cuál es el procedimiento que por lo general yo sigo para poder trabajar en lo que es el área vial? Ya, se hace un trabajo muy rápido o un gráfico muy rápido en lo que es el InfraWorks. El InfraWorks es un software básicamente de dibujo rápido.
No va a ser, eh, evidentemente, para un cálculo de volúmenes, no va a ser para un cálculo de materiales, no es eficiente, no es un software eficiente para ese tipo de cálculos ya lo más precisos posibles, ¿no? Además, sabemos que ningún cálculo de volúmenes va a ser 100% preciso. En obra es totalmente diferente, ¿no? Suele pasar. Entonces, pero de todos modos, este software se aleja mucho de la realidad. Eh, Tenemos todas las mapas, todos los mapas ya están cargados dentro de lo que es el InfraWorks, ya están cargados. Uno puede descargar del lugar que desee descargar, no hay ninguna restricción. Eso entrando directamente al tema, ¿no? Entonces se hace un gráfico bastante rápido ya dentro del InfraWorks, que vamos a ir llevando eso en el transcurso de las clases. Se hace un gráfico muy rápido ¿para qué? Para poder hacer como una vista preliminar de una carretera o de lo que se prevé a futuro podamos trabajar. Con qué sentido? Simplemente este software es bastante liviano, ya no es como el Civil 3D que cargamos unos miles de puntos, ya es bastante lento y requiere bastantes recursos de la computadora. El InfraWorks es bastante liviano en cuanto al uso de recursos de la computadora y uno lo puede manejar libremente, ¿no? Entonces eso ya nos da una idea de cómo vamos a trabajar o por dónde llevar la carretera, muy a grosso modo, nada, nada digamos, definitivo, ¿no? Pues muy a grosso modo, por favor. Otra cosa que alguna vez me preguntaban, de por qué varían los volúmenes entre el Civil 3D y el InfraWorks. Porque del InfraWorks yo puedo importar todas las curvas de nivel al Civil 3D. Y del Civil 3D también puedo llevar las curvas de nivel al InfraWorks. Pero al hacer el cálculo de volúmenes, más que todo ahí es donde se nota, al hacer el cálculo de volúmenes en ambos softwares con la misma superficie, nos da diferentes volúmenes. ¿A qué se debe? El Civil 3D superficies. Maneja superficies. Para calcular volúmenes es comparación de superficies. Sin embargo, el InfraWorks maneja directamente volúmenes. Entonces, como en esta imagen podemos apreciar, directamente lo que hace el InfraWorks es no compara directamente la superficie que tiene con la nueva superficie. Simplemente lo convierte en volumen, directamente en 3D y maneja el volumen y calcula de esa forma. De todos modos, como les estaba diciendo, al tener el InfraWorks toda la superficie terrestre y maneja el link, ¿no? Entonces tiene cierta dificultad o cierto error en lo que es la altura. Y en la altura, o en este caso en las cotas, si tenemos errores, también va a haber errores en lo que es volúmenes, ¿no? Repito, el infrabolsa es simplemente para hacer una vista previa o algo previo para poder ir después puliendo en lo que es en el Civil 3D. No es muy recomendable manejar los volúmenes que va generando el InfraWorks. Tiene bastantes herramientas que nos pueden ayudar en ciertas situaciones el InfraWorks, como por ejemplo, que aquí pueden apreciar, se marca en color celeste, un eje. Entonces, si uno selecciona el eje y va trabajando con esta herramienta, bueno, en este caso estamos con imagen, van a disculpar eso vamos a ir trabajándolo. Y en la parte inferior, si se pueden fijar, hay uno, dos, tres colores, ¿no? Al seleccionar este camino o este carril,
¿ya? Y utilizando las herramientas que vamos a ir trabajando, aquí está remarcado precisamente, nos da la distancia de visibilidad, qué tan viable es la visibilidad en este caso, entre, entre los diferentes puntos que se puede generar en cada sector de la carretera. El primer color nos indica que es totalmente visible, ¿no? En cualquier punto que yo vaya a estar con el vehículo, voy a poder ver la distancia mínima necesaria para poder, y se basa básicamente en el AISTO, ¿ya? Las distancias, todo de frenado y todo eso que nos puede ayudar o distancias de visibilidad de adelantamiento que nos puede un poco demostrar el InfraWorks es totalmente basado en el AISTO. Entonces, que cubriría básicamente todos los requerimientos de la norma ABC, en este caso también de la norma chilena y de la peruana. De la peruana en algunos aspectos no, pero en la mayoría de los aspectos sí, porque la norma peruana tiene mayor detalle en exigencias tanto de peraltes como de distancias de visibilidad. Entonces hay ciertas cosas que no cubren. Entonces, vamos así, pero con la norma del ABC cubre totalmente todas las exigencias. Color amarillo que va a tener cierta dificultad, se va a ir marcando en color amarillo los tramos que no tienen una buena visibilidad y en color rojo los que tienen visibilidad nula, ¿no? Se va a ir marcando. Esa es una de las herramientas que más nos puede ayudar. Después, eh, les voy a ir mostrando. Aquí, ¿no? Dentro de lo que es el InfraWorks también podemos generar puentes. Si se fijan, son puentes paramétricos, no son puentes que, bueno, se pueden ir modificando en su geometría, en la longitud, el espesor de cada apoyo, de cada pila y todo eso. Sin embargo, para poder crear un puente, una estructura que es básicamente muy personalizada, se puede también, pero eso uno lo puede trabajar en el SketchUp, que muy bien la mayoría de las personas maneja ese pequeño software o es bastante potente en todo caso. Se puede generar elementos dentro del SketchUp e importar a lo que es el InfraWorks o también al Civil 3D en ciertos formatos que cada uno de los softwares va a ir reconociendo, ¿no? Se puede ir exportando. No solo puentes, también podemos importar lo que son en este caso, como se ve al fondo, son edificios, infraestructuras, ¿no? De todo tipo se puede generar y también se puede importar más como tema de presentación, pero bueno, también tiene un poco de dificultad en cuanto a la renderización y todo eso, eh, el InfraWorks. Ustedes pueden apreciar en esta imagen, no hay ciertas cosas que no entiende muy bien el InfraWorks y nos genera ciertas imágenes incoherentes, ¿no? Entonces, eso, ¿no? No es precisamente un software de dibujo o de diseño, es un software que nos va a ayudar, en el cual nos vamos a apoyar inicialmente para hacer los trazos preliminares, un trabajo muy rápido previo, ¿no? Sobre el cual nos vamos a apoyar posteriormente. Bueno, esta imagen también nos muestra, ¿no? Cómo podemos ver las curvas de nivel dentro del LibreOffice. Eh, Otro aspecto, dependiendo de la versión que uno va a ir manejando, ¿no? Cierta característica del InfraWorks va a ir variando, pero todas las herramientas en sí van a ser las mismas, ¿no? No hay ningún inconveniente en manejar una versión muy pasada, 2010, 11, 12, 15, 2020, 2024, 2023, no hay ningún inconveniente. Son pequeñas mejoras
obviamente, que tiene, o son herramientas adicionales que tienen las últimas versiones, pero no es tan relevante, no son tan relevantes los cambios, ¿no? Son, digamos, como herramientas más rápidas sobre las cuales se puede trabajar y no así, digamos, herramientas muy nuevas. Se puede graficar, como ustedes pueden ver, lo que es un puente con, con pilas en este caso, y este mismo se puede exportar al Civil 3D. Sin embargo, en el Civil 3D nos va a reconocer como un objeto o como un volumen, ¿no? Como si esto hubiese sido modelado en un AutoCAD 3D. Es básicamente de esa forma. Y también lo podemos hacer en AutoCAD 3D e importarlo al Infoballs, al Revit, al del SketchUp, al AutoCAD 3D, del AutoCAD 3D al SketchUp. Entonces, tiene bastante interoperabilidad. Simplemente hay que ir exportando en los formatos adecuados, ¿no? Entonces, yo hago aquí un puente, lo exporto en un formato adecuado, tanto para el AutoCAD o para el SketchUp o para cualquier otro software. En todo caso, la mayoría de los softwares ya tienen la posibilidad de interactuar. Y otra cosa importante que es la georreferenciación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con la georreferenciación. El InfraWorks también tiene su georreferenciación, el Civil 3D también tiene, el Revit también podemos georreferenciarlo, ¿no? En función a las coordenadas que se vaya generando en cada uno de los softwares. Y si nos vamos en este caso al Civil 3D, posterior de esto podemos ir exportando al Civil 3D todo lo que haya generado en el InfraWorks, pero les recalco y les repito, no es adecuado para poder trabajar, no es adecuado, no va a ser con la precisión que uno quiere, va a ser bastante a grosso modo el InfraWorks, no va a ser algo tan fino como uno quiere trabajar, como uno quisiera trabajar. Podemos exportar también lo que son los corredores, ¿no? Vamos a poder exportar como corredor de este software a lo que sería el Civil 3D. Posteriormente del Civil 3D vamos a irnos, por ejemplo, es un pequeño puente que hemos hecho en el Civil 3D y hemos generado obviamente los pequeños planitos, algo muy básico, no es tan elaborado en este momento, ¿no? Pero la idea es tener, digamos, por lo menos un plano básico, ¿no? Por lo menos. En todos estos carimbos se puede automatizar. Se toma, obviamente que si uno quiere automatizar todos los carimbos, tanto en texto como en gráficos, como en numeración, como en escalas, aquí poner las progresivas que automáticamente me ponga el Civil 3D en este plano de qué progresiva es, o en planta, ¿no? En planta, porque no siempre va a ser simplemente un plano, van a ser varios planos, en todo caso, si es carretera, y que me indique en este sector de qué progresiva es, y todo eso se puede programar. Se puede hacer directamente un carimbo automático, simplemente nos va a tomar un poco de tiempo generar esa automatización, ¿ya? Puede hacer con Autolist, se puede directamente programar desde las herramientas del Civil 3D, se puede hacer bastantes cosas con herramientas básicas de AutoCAD, ¿no? Que nos va a generar básicamente nuestro carimbo automático, ¿no? Nos va a ir cambiando todos los detalles del carimbo que uno quiere que vaya variando en cada momento. Otra cosa, no sé si se está viendo mi pantalla. ¿Se ve su pantalla, Inge?
Gracias. Le doy un mensajito. Y bueno, por ejemplo, ¿no? Aquí hemos hecho algo rápido. Es un puente que hemos diseñado, son 40 metros, tiene todos los volúmenes. Y quería mostrarles algo sobre sobre este elemento. Si nosotros vamos a generar un puente, si nosotros vamos a generar un puente, debemos eliminar el cálculo de los volúmenes en este sector. ¿Ya? El Civil 3D tiene la capacidad de hacer esto. Sin embargo, hay distintas formas de poder hacer los cálculos y poder restringir cálculos de volúmenes en ciertos tramos. Y en este caso, si nosotros vemos, aparentemente el achurado nos indica que aquí hay relleno. Pero no es así, en los cálculos de volúmenes, esos sectores quedan anulados. Entonces, hay diferentes formas. Esto es directamente con un solo corredor, que después vamos a ir entendiendo el término que maneja, en todo caso, el Civil 3D, para poder dibujar este elemento para hacer los cálculos de volúmenes. Tenemos las secciones transversales, ¿no? Que podemos automatizar también para que nos ponga estos gráficos en el sector del puente. También no hay ningún inconveniente. Vámonos, por ejemplo, vamos a ir viendo otro, otros planos. ¿Ya? Que también corresponden al mismo puente. Aquí ya no estamos con el layout. Estos cálculos de volúmenes. Cálculos de volúmenes de excavación. En este caso sería de las zapatas. También podemos hacer estos cálculos. Por lo general, ya muchos de los que manejamos este software, simplificamos, simplificamos algunas cosas, pero muchas veces nos exigen mayor detalle, ¿no? Por ejemplo, estos volúmenes de excavación están siendo calculados automáticamente por el Civil 3D. Muchas veces no hacemos de esta forma, simplemente lo dibujamos en una polilínea, lo extrudamos y calculamos el área multiplicado por el ancho de la zapata. Muchas veces suele ser aceptado ese tipo de trabajos, pero en otros casos no. Nos muestra o nos piden con mayor detalle los cálculos de volúmenes. Esos cálculos de volúmenes los vamos a trabajar con los grading. Son, se puede trabajar de diferentes formas. El Civil 3D tiene bastantes herramientas y simplemente queda a criterio de cada uno poder aplicarlos. Se puede trabajar de bastantes formas para uno calcular eh, todos los elementos que uno quiere calcular, volúmenes, taludes, hacer cierto tipo de planos. Hay dos, tres formas de hacer planos. O sea, hay bastantes formas de utilizar cada herramienta que tiene el Civil 3D. En este caso voy a abrir otro plano u otro archivo que también contiene. Aquí podemos ver varias superficies. Este, por ejemplo, es el Tool Space, el espacio de trabajo, ¿no? Donde básicamente nos vamos a ir trabajando desde un principio hasta el final. Ciertas cosas no vamos a utilizar porque no van a ser muy necesarias. O en todo caso, si vamos a utilizar, no.
desde mi punto de vista no son tan convenientes, pero bueno, queda a criterio de cada uno, ¿no? Algunos que sabrán o habrán manejado el land stop sabrán que cada uno de los elementos se guardaba en carpetas diferentes, son archivos diferentes, tenías que tener una carpeta específica para todo el trabajo y tenían bastantes archivos. Se perdía uno de los archivos y ya no podías trabajar con todo el total del archivo del land stop, ¿no? No se podía abrir y en todo caso tampoco había vuelta atrás, control Z no había. Tenías que trabajar e ir guardando cada paso que hacías con diferente nombre o con diferente denominación o aumentándole algún número, cualquiera de estos aspectos, para que uno pueda tener la opción de volver atrás en algún gráfico, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el cálculo de las zapatas, de los volúmenes de las zapatas. Vamos a regenerarlo. Efectos visuales. ¿No? Y aquí tenemos, por ejemplo, la superficie cortada, ¿no? Aquí tenemos las superficies cortadas de lo que sería para el cálculo de volúmenes futuros, ¿no? Entonces voy a hacer una comparación de esta superficie con la superficie que está, en este caso, real, no, o en todo caso el terreno natural. Si hacemos una sobreposición, hay bastantes formas de trabajar con el civil 3D. Este sería ya una superficie trabajada donde me muestra el río, muestra las zapatas, donde van a ser. Ya es una superficie cortada y es una superficie final. El 3D me va a ir mostrando, me va a ir calculando los volúmenes y podemos emplazar posteriormente sobre esto. Aquí lo hemos hecho simplemente con un dibujo, con un gráfico, con un blog, pero se puede ir importando desde el Revit o desde otro software de modelado 3D e importar todo el elemento 3D, ¿no? Entonces, aquí tenemos los estribos y todo esto. Eso en cuanto a trabajos obviamente pequeños, ¿no? Trabajos un poco más grandes de esto ya va a ser más complicado poder hacer una operación de importar volúmenes, importar cualquier elemento, ya es un poco más complicado. Hay que saber muy bien ocultar las superficies o todos los elementos que no estamos usando. Porque si no ocultamos los elementos que estamos eh, o mostramos todos los elementos, nuestra computadora, o sea, tiene que ser con bastantes buenos recursos, ¿no? Es esto en cuanto al Civil 3D. Posteriormente a este trabajo, habíamos dicho, pues, nos vamos a ir al Revit. Revit es básicamente, eh, vamos a hacer un trabajo muy sencillo en el Revit. Muchos de ustedes se deben conocer, es simplemente un modelador 3D. Es como dibujar en el AutoCAD, pero en este caso ya dibujarlo en 3D. Hay familias, podemos crear alguna familia muy pequeña, tal vez un puente cajón, dependiendo de cómo nos salga, pero poder elaborar en este caso, en el caso vial, más que todo serían los puentes, poder elaborar un puente nos va a tomar bastante tiempo, bastantes días. Entonces vamos a tratar de hacer algo sencillo y posterior a eso, al final de la clase, yo les voy a enviar un video donde estamos generando un puente ya un poquito más elaborado, ¿no? Por efectos prácticos, por temas de tiempo, vamos a hacer un poco más sencillas las cosas y, y el punto es que se entienda
todas las herramientas que vamos a ir usando, ¿no? Bastantes. Es básicamente un modelador, un software donde se dibuja. El Civil 3D también, ¿no? No es un software que va a diseñar. Obviamente que tenemos ciertos criterios para poder definir eh, todas estas herramientas. Yo les voy a ir enseñando uso de las clases. Perdón, las herramientas se me están mostrando porque estoy en la segunda pantalla. Eh, por ejemplo, el eje de vía, en este caso el alineamiento. Podemos poner los criterios de chequeo, las normas con las cuales vamos a trabajar, en este caso a esto con porcentajes, podemos anularlo, podemos decir que obviamente que use las normas para poder hacer la verificación. Bueno, básicamente podemos ir modificando lo que son los parámetros de chequeo, ¿no? Los parámetros donde nos va a mostrar los límites, en este caso de radio y toda esta situación, ¿no? En líneas, en curvas, en espirales, en peraltes, en intersecciones y todo eso, ¿no? ¿Qué criterios van a ir usando en cada cierto tipo de elemento? Y aquí tenemos una ecuación, ¿no? Radio dividido entre 3, el A es una relación entre radio y longitud de una espiral de transición, ¿no? Es más una relación geométrica, ¿no? Entonces, todos estos elementos los podemos ir editando. Eh, Podemos ir verificando toda esta situación. Cada normativa que maneja el Civil 3D no maneja, podemos crear unas nuevas restricciones, pero siempre teniendo el cuidado de manejar todos los, todas las abreviaturas, todas las letras, todo lo que maneja el Civil 3D, ya que si nosotros manejamos otro tipo de notación, por ejemplo, para radio, yo quisiera poner no, en lugar de R, poner una M, esa letra ya está guardada para otro tipo de cálculos. Entonces va a haber confusiones en el Civil 3D y no me va a mostrar resultados o parámetros adecuados, ¿no? Entonces, como les decía, el Civil 3D es un software de dibujo, no es de cálculo. El Revit me puede mostrar volúmenes, tampoco diseña. El InfraWorks tampoco diseña, es básicamente dibujo y algunos chequeos que podemos hacer. Y ¿no? Entonces, todo esto, todos estos chequeos que se pueden hacer, todos los parámetros que puede manejar que se puede manejar dentro del Civil 3D, siempre basados en la norma de la AST. Ahora, como les decía, también podemos hacer o introducir los parámetros de nuestras normativas propias. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado en generar estos archivos. Este tipo de archivos podemos agarrar un XML de esta biblioteca que ya tiene el Civil 3D e ir editándolo. Podemos ir editándolo, podemos ir editando. Un segundito, es básicamente ir editando este archivo, ¿no? Donde si nosotros revisamos, es básicamente una programación. La programación, un lenguaje que va a ir manejando el Civil 3D. Tenemos los nombres, tenemos
este caso radios mínimos respecto a la velocidad y los cálculos de los radios mínimos para cada una de las velocidades. El Civil 3D va a ir manejando en este caso, radios mínimos. No va a ir calculando para cada valor de velocidad. Por ejemplo, si yo tengo un valor de velocidad de 61, vamos a acercarnos a este elemento, va a interpolar directamente entre dos rangos de cálculo, 60 y 70. Esa es la forma de cálculo del Civil 3D. Puedo poner para que calcule con ecuación, también podemos decirle al Civil 3D que calcule en función a ecuaciones. Aquí tenemos ecuaciones insertas en el Civil 3D para algunos de los cálculos y en otros casos directamente me dan valores fijos, ¿no? De los cuales el Civil 3D internamente va a ir interpolando. Entonces es ir editando básicamente todo esto, copiar, ponerle el nombre, ABC, e ir editando en función a la necesidad que tiene cada normativa. Entonces, eso es lo más rápido y lo más, en este caso, correcto. Porque si nosotros vamos a hacer los cambios y no vamos a mantener toda la nomenclatura que tiene el Civil 3D, pues, para cada peralta que está trabajando, si no mantenemos esos criterios, las letras, las nomenclaturas, Civil 3D difícilmente va a correr con esos archivos en esta situación. Aquí nos dice que vamos a usar chequeos básicos, cómo nos va a ir mostrando para la línea, para la curva. Cada curva podemos decir que el radio mínimo es, en este caso, los radios tienen que ser 110. Para las espirales, el criterio de A, que sería una relación, como ya les decía, el valor de A es una relación entre longitud de espiral versus la variación del radio, variación de longitud. Entonces aquí tenemos también la ecuación. Es un lenguaje no tan difícil, ¿no? No es tan difícil poder descifrar el lenguaje que maneja el Civil 3D para su programación. Es muy sencillo, muy entendible en todas las situaciones. Podemos ir editando, podemos ir manipulación. Eso en cuanto al Civil 3D. Bueno, aquí tenemos una pregunta, ¿no? Todas las ediciones, las programaciones para el Civil 3D, también se puede hacer, en este caso, en Visual Studio. Bueno, en este caso en esta computadora no tengo. También se puede hacer, pero también se puede hacer directamente otros tipos de programación, varios tipos de programación. Eso ya voy a tener que enviarles algún pequeño video para que puedan ir viendo eso, porque es bastante largo dentro del Civil 3D, porque hay que tomarse meses, ¿no? Precisamente yo hice una pequeña programación para ciertos elementos, pero es bastante tedioso. Hay que sentarse y trabajar bastantes horas para tener algún resultado. De todos modos, tengo yo algunos videos que hemos generado y los voy a ir compartiendo de acuerdo a la necesidad. Podemos hacer todo eso. Hay bastantes herramientas que nos pueden ayudar a poder generar dentro del Civil 3D, pero hay que hacerlos con bastante criterio. También dentro del mismo Civil 3D. Muchas personas manejan eh, otras herramientas que podemos usar. Por ejemplo, el Subassembly Composer es una especie también de programación, ¿no? Es más un poco gráfica y como un flujograma para poder ir generando
una sección transversal. Sin embargo, también tenemos secciones transversales básicas dentro del Civil 3D. Mostrando. Ahí. Tenemos secciones transversales básicas dentro del Civil 3D para poder ir trabajando. También aquí mismo, podemos programar dentro del Civil 3D, con todas estas herramientas que tenemos, podemos ir programando. Podemos ir programando gráficamente de cómo se va a ir comportando nuestras secciones transversales. Aquí tenemos una sección transversal básica. No tenemos muchas ciencias, una sola pendiente, tanto de corte como de relleno y nada más. Estas dos herramientas que están en las condicionales, la paleta de, sería en este caso para generar sus ensamblajes, sería en este caso cada elemento la sección transversal. Por ejemplo, este es un subensamblaje de taludes, este es un subensamblaje de carriles, o en este caso de plataforma, cualquier nombre que le queramos dar. Este es una parte de todo este elemento, entonces se denomina subensamblaje. Todo el conjunto se llama ensamblaje. Entonces, cada uno de estos elementos podemos ir programándolos a partir del uso de estas dos herramientas, que serían subensamblajes, en este caso para taludes, y subensamblajes horizontales, con línea horizontal. Entonces, esa parte sí la vamos a un poquito tocar porque hay que tener mucho cuidado con la generación de secciones transversales dentro del Civil 3D. Hay ciertos errores que nos puede generar, no diría errores, sino cierto cálculo que no es adecuado a la normativa, en este caso del ABC, sería de la norma chilena, peruana, no son adecuados lo que hace el Civil 3D, y es por eso que en principio y siempre repetimos que el Civil 3D no es un software de diseño, es un software de dibujo básicamente. Nos va a dibujar todo lo que nosotros le dejamos que nos dibuje. Hay ciertos inconvenientes con las secciones transversales básicas, con todas estas, a pesar de que nosotros le podemos poner criterios, a pesar de que cada uno de estos elementos tiene sus criterios de cálculo, tiene sus criterios de cálculo, todos sus parámetros. Estos parámetros son bastante básicos para la normativa nacional. Ah, ya, vamos a ir paso. Las normativas las podemos descargar de internet, ¿no? Tenemos manuales de especificaciones técnicas, manuales, en este caso, esta es la página de la ABC. Tenemos el manual de planos de obras tipo. La ABC tiene su manual, en este caso, no, perdón, tiene su manual sobre el cual nos tenemos que apoyar para poder hacer nuestros planos. No podemos hacer libremente de la forma que nosotros deseamos, ¿no? Entonces ya tenemos todos estos criterios. ¿Cómo tiene que ser los planos, ¿no? Bueno, salvo que alguien nos pida un carimbo especial o específico. De todos modos, siempre hay que guiarnos en este carimbo. Este carimbo tiene el grosor de cada línea, eh, el tipo de letra que tenemos que manejar para cada elemento, grosor de cada línea. Si pueden ver, aquí también tenemos cómo tiene que ser elaborado la sección transversal, cómo tiene que ser elaborado un perfil longitudinal, cómo tiene que, qué detalles tenemos que poner a una sección transversal tipo.
Y aquí está el plano, ¿no? ¿Qué tipo de letra? eh, ¿Qué tipo de letra vamos a utilizar? ¿Qué tipo de achurado para un hormigón? ¿Qué tipo de achurado para un suelo natural? Para gaviones, para gravas, para, ¿no?, estructuras de corte, etcétera, ¿no? Tipos de línea, línea de eje central, líneas, las cotas, cómo tienen que ser nombradas, líneas de quiebre, etcétera, ¿no? Todo esto está en la normativa en la página de la ABC para poder descargarlo. Es muy fácil, incluso podemos descargar el tema de la ABC, en el caso del diseño geométrico. Entonces, las imágenes a descargar la normativa, ¿no? De todos modos, estas normativas se las voy a ir compartiendo. Si nos fijamos, en este caso, la última normativa está actualizada en 2008. Sin embargo, no tiene mayor inconveniente, ¿no? Que no hay mayor actualización, no hay. Obviamente que hay ciertas mejoras, ¿no? En obra. Aquí en la normativa muchas veces no se actualiza, pero en obras sí hay ciertas mejoras en el caso de sobre anchos de plataforma, en el caso de anchos de berma, etcétera, ¿no? En obra ya se va mejorando y en muchos casos no se actualiza, no se pone a la normativa nacional. Ese es el único, digamos, un poco inconveniente, no sería un problema, es un inconveniente que no se actualiza, no se pone en evidencia que hay ya varias cosas que se han podido mejorar, ¿no? Podemos ir descargando todos estos archivos vía internet. Lo más importante siempre este archivo, ¿no? Este que lo vamos a ir compartiendo para poder iniciar con el criterio básico, ¿no?, de las normativas, porque hay bastantes criterios y la normativa nacional tiene bastante buena información. Entonces, hay que ir leyendo, comparando, haciendo ciertos cálculos en función a la normativa nacional. Vamos a hacer bueno, adicional a esto, ¿no? Adicional a lo que es el Revit, estos criterios que vamos a ir manejando, Revit es básicamente dibujo. Eso lo vamos a hacer muy, muy rápido. Vamos a poder ir, en todo caso, no es desde mi punto de vista, ¿no? Siempre aclarar eso. No es conveniente exportar desde el InfraWorks a Civil 3D y del Civil 3D el mismo elemento llevarlo a Revit. No, en todo caso sería con el Revit a la inversa, dibujarlo o hacer todos los parámetros dentro del Revit y a partir del Revit introducir al Civil 3D, que básicamente va a ser un elemento 3D, va a ser un dibujo. Y los cálculos de volúmenes de algún puente lo vamos a hacer dentro del Revit, no va a ser dentro del Civil 3D en todo caso. Los volúmenes de movimiento de piedras, obviamente que lo vamos a hacer dentro del Civil 3D, con todos los criterios necesarios. Hay que tener mucho cuidado con cálculos de volúmenes cuando hay diferentes cálculos de volúmenes sobrepuestos. Por ejemplo, aquí hay un error y eso, bueno, en el transcurso del curso se los voy a ir explicando. Aquí hay un cierto error de cálculo o también no puede ser error, dependiendo del método constructivo que uno va empleando en obra. Justamente aquí
una contradicción de cálculo de volúmenes en función al método constructivo que va manejando. Podemos hacer diferentes tipos de calzadas dentro del Civil 3D. Podemos hacer secciones transversales muy complejas dentro del Civil 3D o utilizar algún software de programación adicional que tiene como el Subassembly Composer, ¿no? O el Civil 3D es tan grande, tan amplio que tiene bastantes herramientas para poder ayudarnos y calcular, ¿no? Calcular varias cosas. En todo caso, aquí también tenemos la distancia de visibilidad para poder verificar la distancia de visibilidad. También el Civil 3D nos puede ayudar a calcular no solo la distancia de visibilidad en sentido longitudinal, y vamos a tratar de tenemos un poco de más de todo. Vamos a irnos a este elemento donde pues, hay dos. Vamos a ir subiendo un poquito más el volumen. Em, Les decía, ¿no? Entonces tiene bastantes herramientas dentro del Civil 3D. Compensación de volúmenes. Uno puede generar una compensación de volúmenes dentro del Civil 3D. Ustedes saben muy bien que para hacer un cálculo en todo caso, de volúmenes no es simplemente hacer un trazo rápido de lo que sería nuestra rasante, sino siempre hay que tratar de compensar volúmenes. Y también eso mucho depende del tipo de terreno que estamos haciendo corte. Estamos cortando un terreno que no es nada apto para reutilizarlo, es mucho mejor hacer más corte, ¿no? Si estamos haciendo un corte, un terreno bastante rocoso, es en lo posible hay que hacer menos corte y, y todo lo que se haga corte hay que utilizarlo para relleno, ¿no? Entonces, esos criterios también son muy específicos, ¿no? Pero de todos modos aquí el Civil 3D no los hace una compensación muy rápida de volúmenes. Hacemos todos los cálculos de volúmenes, chequeos de lo que sería distancia de visibilidad. Ya más adelante vamos a ver, hay una distancia de visibilidad lateral donde eso nos sirve básicamente para las curvas. El Civil 3D nos va a mostrar hasta dónde yo tengo que cortar para que un vehículo al introducirse en la curva logre ver al final de la curva, ¿no? Son criterios de normativa. A veces esos criterios también existen dentro de lo que sería el Civil 3D. Muy básico, pero sí nos sirve. Podemos exportarlo directamente al 3D Max, ¿no? Todos los elementos, o podemos ir trabajando elemento por elemento e ir exportando al 3D Max, que es lo más adecuado, e ir renderizando elemento por elemento. Tenemos para exportar del Civil 3D como un dibujo, como Land XML. Ya, esta es una extensión para poder exportar algún elemento del Civil 3D, pero ya no lo va a reconocer en todas sus características de cálculo, simplemente va a ser como una forma visual. También se lo puede ir configurando a momento de exportar qué elementos yo voy a ir exportando, si son corredores, superficies, qué elementos y con qué características vamos a ir exportando. Y también podemos ir exportando al InfraWorks. Nosotros nos fijamos directamente, podemos hacer, por lo general manejamos el IMX, que es lo más genérico posible
para poder exportar o para poder hacer la colaboración entre diferentes software. Eh, Posteriormente tenemos diferentes otras herramientas, la georreferenciación, ¿no? Que siempre hay que hacerlo al principio del trabajo, ¿no? de cada archivo. Es lo más importante desde un principio. Podemos editar puntos, o sea, todas estas herramientas las vamos a ir utilizando para poder generar una carretera. El survey también podemos ir utilizándolo, pero está más enfocado a lo que es la topografía. Podemos sacar una topografía dentro de nuestra superficie virtual. Aquí tenemos una superficie ya virtualizada. Dentro de esto podemos hacer un levantamiento topográfico con las herramientas que tiene Survey, en este caso dentro del Civil 3D. Posterior a esto, como les decía, vamos a ir trabajando algo muy rápido también con, con lo que sería el 3D Max. Ya el 3D Max es una herramienta bastante potente. ¿Ya? Se utiliza en cines, se utiliza para hacer renderizados de bastantes cosas muy elaboradas, pero nosotros vamos a tocar algo básico. Vamos a hacer algo básico, simplemente renderizar lo que sería una carretera. No tengo en este momento algo renderizado, pero les quería mostrar esto. Esta renderización es algo básico dentro de este Max, donde nosotros podemos poner ya los ejes de vía, podemos poner el color eh, a cada señalización horizontal, podemos poner los vehículos circulando, ya podemos poner los elementos, en este caso, las luces, ¿no? Podemos poner bastantes cosas. Mucho depende ya en este caso de la computadora. Ya no depende mucho de la habilidad, porque todos tenemos una buena imaginación para poder insertar ciertas cosas dentro de una carretera, poder imaginar más o menos cómo va a ir desarrollándose alrededor de la carretera y todo esto. Podemos ir poniendo con bastante imaginación todos los vehículos, personas que vayan caminando y todo esto. Se puede hacer todo eso. Sin embargo, el 3D Max es un software bastante demandante para la computadora. 1 kilómetro no se va a poder correr dentro del 3D Max. Una computadora decente, digamos, de 6 GB de RAM, no se va a poder correr adecuadamente. Vamos a tener que hacer algo corto para las personas que están con una computadora como la mía, que no es tan potente. Entonces vamos a tener que hacer algo sencillo para poder demostrar cómo se renderiza o qué es lo que vamos a ir renderizando dentro del, ¿no? O en este caso dentro del 3D Max. Todas estas superficies, en este caso que tiene, por ejemplo, en el talud, se puede poner colores, se puede poner ciertas tramas, ciertos aspectos, manejando simplemente las herramientas básicas. Aquí, dentro de lo que es Civil View, hay que iniciar lo que es el Civil View. Vamos a trabajar más que todo con esta herramienta y bueno, otras herramientas con renderización. Pero lo básico es el CDP para nosotros, para poder importar todo lo que es la carretera, para poder importar calzadas, taludes y ciertos otros elementos que vamos a importar. No lo voy a cargar en este momento porque tarda bastante. Si cargamos una carretera de 1 kilómetro, nos va a tardar bastante. Bueno, en la clase ya yo les voy a indicar que lo carguen. Posteriormente a lo cargado, vamos a abrir y vamos a ir trabajando. En este momento, si vamos a abrir, nos va a generar bastante o se va a demorar bastante. Este pequeño archivo nos va a tardar como una media hora, un poco más, para poder simplemente importarlo a lo que es
3D Max. Y dentro de esto vamos a ir trabajando. Y nunca vamos a importar todos los archivos a la vez o todos los elementos a la vez. Vamos a ir importando un talud, un carril, un elemento a la vez para que pueda soportar, ¿no? La computadora, porque es, como les digo, es bastante poderoso este software. Se puede hacer como una realidad virtual dentro de este software y hacer la simulación y generar o grabar un video. Básicamente también el Civil 3D lo puede hacer, lo, puede, lo podemos trabajar como un video, pero en este caso el Civil 3D lo hace bastante con un aspecto no renderizado, ¿no? Hace algo muy sencillo. En este momento me está cargando. Ahí está cargando para poder ir diciéndole la altura de los ojos. Está sobrepuesto, aquí no está hecho el corte de la superficie, así que no nos va a mostrar muy bien. Hay que generar un corte de la superficie y darle play, ¿no? Donde va a ir circulando. En este caso en carretera, obviamente que nos va a generar un poco más de, pues nosotros le podemos decir a qué altura van a estar los ojos. Van a estar, en este momento está a 10 metros, de 2 metros. A partir del eje, ¿a cuántos metros va a estar el ojo de visión de la. Entonces aquí le decimos, bueno, lo mantenemos en cero. Podemos hacer diferentes cosas, ¿no? Desde dónde va a correr, desde el kilómetro cero cero, o va a ir a un kilómetro X, ¿no? Entonces, ya podemos ir generando este pequeño análisis y además decirle, en este caso, cómo va a ser el tipo de vista, cómo quiero ver, en este caso, la simulación. Va a ser una simulación bastante austera, ¿no? No va a ser una simulación que tenga un detalle extremo. Y yo también le puedo decir los pasos cada metro. Es como que me genera, en este caso no se ve muy bien por el tema de la, es un poco corto y además estamos con un tipo de visualización no muy adecuado, ¿no? Entonces, eso. Se hace algo muy básico dentro del Civil 3D. Este otro dato, ¿ya? Este otro dato es para el elemento que vamos a ir viendo. Por ejemplo, si yo tengo una distancia de visibilidad de frenado, ¿no? La normativa de la ABC nos da un elemento en el medio o en el eje del carril que está circulando el vehículo, me dice 15 centímetros, 20 centímetros, otras normativas 30 centímetros, un elemento y que estaría en el medio del carril. Eso, la percepción o en todo caso el conductor tendría que ver ese elemento y lograr frenar en una cierta distancia. Entonces, eso también nosotros lo podemos ir simulando virtualmente dentro del Civil 3D. Dentro del Civil 3D yo le digo el objeto está a partir del centro o a partir del eje de la carretera a 0 metros y a una distancia de 30 metros. No es muy, no es un cálculo muy adecuado porque es más visual en este caso dentro del Civil 3D en esta herramienta que les estoy mostrando, en esta herramienta de simulación, porque para cada tramo en una carretera larga no va a ser la misma la distancia de frenado, van a ser diferentes. Podemos sacar un promedio, sí, podemos poner el valor máximo de la distancia de frenado y verificar si evidentemente logro ver ese,
ese elemento. Si se fijan, aquí está, me pone en color verde. Y puedo ir reduciendo la altura de ese elemento, como se le dijo, ¿no? De 30 centímetros. Entonces, a partir de eso, el Civil 3D me va a poner este elemento al eje de la vía, color verde, y cuando haga yo el recorrido me va a ir mostrando, o en todo caso se va a ir ocultando cuando me logre ver. Esa es la forma de verificación del Civil 3D. Eh, la otra verificación lo tendríamos que hacer dentro de lo que es el InfoWorks, que es un poco más adecuado, pero ya les he declarado que maneja la normativa esto. Sin embargo, si hacemos un cálculo manual para poder hacer el dibujo dentro del Civil 3D, podemos hacerlo dentro del Civil 3D. Si le damos play, ahí está, ¿no? El elemento está en el centro y se está moviendo a la longitud o a la distancia que nosotros. El elemento mide 30 centímetros, yo puedo decirle que mide 15 centímetros y desviado a la derecha a 3 metros, por ejemplo. ¿No? Los ojos del vehículo también, en este caso no va lejos, ¿no? Va un poquito desfasado, dependiendo del sentido que vayamos siendo, y la altura, ¿no? La altura de los ojos. Es la altura del elemento que estamos analizando para la distancia. Vamos a decirlo, listo, ¿no? En todo caso no se vería, ¿no? Esa curva sería muy cerrada para esa distancia de frenado. Entonces es más visual que, que un cálculo, en todo caso numérico, ¿no? Como ya les había dicho, el Civil 3D en la mayor parte no va a hacer los cálculos, simplemente va a verificar los parámetros que nosotros pongamos en Civil 3D, en su dibujo. ¿No? Y tenemos pequeño trabajo. Eh, otra cosa muy importante de lo que es el Revit, cuando vamos a importar los Civil 3D, como les decía, va a ser elementos 3D, no nada más elementos 3D. Sin embargo, la capacidad de lo que ya hayamos importado, no vamos a tener que dibujar como está dibujado aquí. Por ejemplo, un bloque en planta, un bloque en perfil, no vamos a tener que dibujar. Vamos a importar con las coordenadas correspondientes, lo importamos. Y cuando yo genere mi sección transversal, cuando genere mi perfil longitudinal, el elemento ya va a estar ahí, ya lo va a reconocer como un elemento 3D que está en el lugar. ¿No? No vamos a tener que importar como está aquí precisamente. No vamos a tener que dibujar como está aquí precisamente para cada progresivo. Directamente, si está bien hecho, el Civil 3D va a reconocer y va a muestrear la sección transversal. ¿No? Va a ir mostrando la sección transversal, perfil longitudinal, desde el eje que nosotros vayamos analizando. ¿No? Eh, cálculo de volúmenes, cálculo de o tablas de volúmenes, y no es, no es muy, bueno, no es muy corto el contenido de cada software, es bastante amplio, pero vamos a tratar de hacerlo lo más reducido y lo más elemental posible para cada
trabajo, ¿no? Para cada elaboración de cada uno de los softwares. Lo más importante en este caso, para mí, es el trabajo dentro del Civil 3D, porque los demás son básicamente son dibujos, ¿no? Dentro del Civil 3D vamos a poder trabajar bastantes cosas, bastantes detalles, con bastante información, más que todo de movimiento de pies, que es lo que más abunda dentro de la carretera, ¿no? La mayor información son de movimiento de piedras, de, de elementos geométricos, que lo podemos hacer tan básico como está hecho en este cálculo, ¿no? Longitud, radio, longitud, dirección, o lo podemos hacer más complejo o más detallado, como en este caso aquí no nos está diciendo, ¿no? Exactamente las tablas cómo tienen que salir, pero también nos podemos ir a lo que caso, las especificaciones técnicas. Dentro de las especificaciones técnicas de la norma, me detalla cómo yo tengo que conseguir cada uno de los contenidos que tenga cada, todos los archivos, ¿no? Todos los archivos, todos los trabajos que se ven en campo, absolutamente todo, ¿no? Incluso los planos, aquí yo los voy a ir mostrando en el momento adecuado, nos dice en qué tamaño de papel tenemos que manejar cada tipo de planos. A3 cuando es eh, planos para campo, A1 para ya hacer las entregas de los planos ASBIL, planos parciales, ¿no? En cada una de las planillas que vamos entregando, a qué escala vamos a ir manejando. Y todo eso está detallado dentro de estas especificaciones técnicas de la normativa del ADC. Están divididos por rubros, pavimentos rígidos, pavimentos flexibles, eh, mejoramiento de suelos y todos esos están totalmente detallados dentro de esta normativa. Es bastante información la que tenemos que saber para poder ir generando lo que es una, una geometría adecuada. Nos podemos apoyar directamente en ciertos manuales, ciertos resúmenes que ya se puede conseguir en el medio. También tenemos el manual de estudios de ensayos de suelo, de materiales y todo eso. Tenemos todos los manuales, cómo tenemos que trabajar, todos los procedimientos, muestreos, cómo se tienen que tomar los muestreos, de qué parte de la se tienen que tomar estos muestreos, absolutamente todos esos detalles, ¿no? Aquí tenemos bastantes ensayos que ya conocemos, hay algunos ensayos que por lo general no se hacen por el costo que pueda conllevar, ¿no? Pero la mayoría de los ensayos que están aquí, manual del laboratorio, se hacen, ¿no? En la carretera sí se va cumpliendo con todo ese contenido. Y bueno, todas las normativas se les va a ir compartiendo en función a la necesidad, ¿no? Lo primero que vamos a ir manejando, nos vamos a tomar mínimamente una clase para poder repasar la normativa de la AESTO. Y para que funcione eso, en adelante hagamos un diseño geométrico adecuado, no muy largo, un poco corto, donde contenga mínimamente un puente, ¿no? Para que ese puente lo trabajemos dentro del Revit y del Revit importarlo al Civil 3D y posteriormente llevar toda esa información al 3D Max y generar y hacer
una pequeña renderización para hacer una presentación. Más de eso, el 3D Max es netamente para hacer presentaciones, ¿no? No nos va a hacer un eficiente cálculo de volúmenes, no nos va a hacer un, un cálculo o una elaboración de un cronograma, ¿no? Para eso hay bastantes otras herramientas dentro de lo que es en este caso dentro del BIM. Hay bastantes herramientas para hacer la programación 4D. En este caso sería eh, los tiempos, ¿no? Los plazos, el cronograma, ¿no? Se puede también introducir para el Civil 3D utilizar softwares que son del entorno 4D, que ya serían programas, ¿no? Y en función de eso también se puede ir trabajando. Pero bueno, el contenido es este, simplemente vamos a ir al Infobox. En este momento no tengo el Infobox, ¿sí? Se los voy a cargar. Bueno, voy a cargar a la computadora. Me ha generado un error. Vamos a trabajar en eso, posteriormente importarlo o trabajar la misma geometría dentro de lo que sería el Civil 3D, eh, después el Revit y posteriormente el 3D. Esa sería una, un procedimiento más o menos por lo cual vamos a seguir. No tenemos, bueno, en este caso no tengo todavía nada generado, lo vamos a generar todo con ustedes. Vamos a ir trabajando todo absolutamente de cero con ustedes. Lo que sí, lo que quisiera que se adelanten todos es, ya yo también lo voy a hacer, que no lo tengo, ¿no? Es guiarse de la norma boliviana de los planos, ¿ya? El carimbo, hay que ir generando el carimbo en función a esta lámina, que sería la lámina 004, hoja número 25 de 61, de la normativa. Hay que ir generando todo esto, ¿no? Este texto está en forma, este papel es el tamaño A1, también se puede generar en tamaño A3 y para cada uno de los tamaños me dice el tipo de letra, el grosor, el estilo de letra, la altura de la letra, ¿no? O en este caso la altura de cada uno de los espacios, todo eso de este sector, ¿no? Entonces cada uno de los elementos, tipo de línea con su grosor de línea, el código de línea, grosor, todo esto mínimamente tenemos que tener ya generado este carimbo. A partir de eso vamos a automatizar este carimbo para ya su uso posterior, ¿no? Eso, dentro del Civil 3D, ¿no? Aquí en la página anterior al que hemos visto, tenemos los grosores de línea, las alturas de cada uno de, de los recuadros que componen el carimbo, absolutamente todos los detalles. Tenemos que ir haciendo los logotipos, ¿no? Los logos, en qué tamaño vamos a trabajar, eh, cada una de las letras o nomenclaturas que aquí se han puesto, en qué tamaño van a ser, qué tipo de texto vamos a utilizar, a qué margen va a ir, izquierdo, margen derecho, todas las situaciones. Todos estos logos los podemos descargar de internet, ¿no? No hay ningún inconveniente de poder descargar. Cada uno de estos elementos ya hay que ponerlos en formato, en el lugar que corresponde, todo esto para poder ir posteriormente a automatizar. Obviamente que no vamos a automatizar una imagen, ¿no? Va a estar automáticamente, como se dice, en cada uno de los carimbos que se van a ir generando dependiendo de la cantidad de láminas. Lo que sí vamos a automatizar va a ser, por ejemplo,
el contenido que va a tener este título de lámina. Podemos automatizar para poder llenar directamente una vez y que se llene en todas las láminas o sectorizar en cuántas láminas se va a llenar un cierto título, la numeración, ¿no? Podemos automatizar la escala, que en función a la escala que nosotros vamos a mover en cada una de las láminas, que también pueda introducir la escala y directamente el número de lámina, ¿no? Que se automatice. Si voy a poner uno de dos o directamente voy a poner uno, dos, tres, correlativo, ¿no? Pues todo esto, ¿no? Nombre, diseño, dibujo, la revisión, por qué ha sido utilizada. Todo eso podemos automatizar, incluso los textos que aquí conlleva, podemos automatizar para que se vaya comunicando de lámina en lámina o de grupo de lámina. Entonces eso en principio ya hay que tenerlo adelantado, ¿no? Porque nos va a tomar bastante tiempo simplemente hacer esa automatización. Ahora, en todo caso, si tuvieran alguna consulta, algo que tengamos que conversar en esta pequeña introducción que les hice, bueno, no hemos tocado mucho los software porque básicamente son trabajos largos. Es básicamente introducirse directamente, hacer trabajos. Pero como les había dicho, lo primero que vamos a hacer es trabajar un repaso muy rápido de la normativa, del contenido, de los parámetros y de todo esto, para posteriormente trabajarlo dentro del Civil 3D, vamos a ver si es conveniente hacer la programación del Civil 3D o directamente trabajar con los parámetros que ya tiene y adecuarlos un poco a lo que es nuestra normativa o a la normativa que vamos a manejar, ¿no? Muchas veces, si es un trabajo pequeño, no es tan pequeño, pero bueno, en función al cálculo geométrico de volúmenes, es pequeño. Entonces, aquí no es necesario que yo tenga que modificar lo que necesito tener los parámetros mínimos de la geometría, ¿no? Por tanto, no necesites algo muy corto, muy sencillo de poder. Este es un puente que hemos hecho. Está, sí, está intentado y todo. El puente ya en funcionamiento. Se ha hecho esto, se ha hecho el diseño, se ha hecho absolutamente todo civil para hacer el cálculo de volúmenes. Les dije, ¿no? Hay que saber poner bien el criterio de dónde a dónde va a ser el cálculo de volúmenes y todo eso. Cualquier, cualquier consulta, por favor, escríbanmelo al chat o si no, prenden el micrófono y directamente pueden preguntar. En este caso, bueno, me dice, ¿no? El dibujo del puente, el perfil hotel está incrustado o solo es CAD. En este caso solo lo hemos hecho con CAD. ¿Ya? Pero, como les dije, si nosotros generamos una, un dibujo 3D, vamos a llamar así, un dibujo 3D dentro del Revit, lo vamos a importar y le vamos a dar las coordenadas donde se tiene que importar el puente, qué características se va a importar del puente, qué elementos del puente se va a importar. Entonces, todo esto se va como se va a ligar a Civil 3D. Y cuando yo haga algún perfil longitudinal o alguna sección transversal, como les había dicho, el Civil 3D lo va a reconocer como un elemento que debe hacer el muestreo. Entonces va a hacer el muestreo del Civil 3D y va a aparecer como está aquí.
En este caso es CAD, ya les he dicho, ¿no? Es CAD. En principio esto en realidad no era CAD, era del Revit. Nosotros lo hemos explotado para poder hacer ciertos pequeños cambios que en su momento se nos ha exigido. Entonces se ha hecho lo hemos explotado, lo hemos puesto directamente como CAD, posteriormente como CAD. Pero lo que nosotros vamos a hacer es incrustar directamente un volumen 3D, un elemento 3D. Cuando hagamos todo, cualquier cambio que hagamos dentro de Civil 3D va a seguir muestreando en función a a las coordenadas que está referenciado. Entonces se va a hacer eso, no va a ser directamente solo CAD, ¿no? Se puede hacer todo, y me dicen también, y los gabinetes, todo, todo lo que uno quiere que esté en 3D y que pueda muestrear el Civil 3D, va a muestrear el Civil 3D. Pero para eso hay que darle los parámetros correctos, ¿no? Hay que importar, hay que elaborar bien en lo que es Revit, hay que importar. Otra opción, si no quiero hacerlo en Revit y quiero algo mucho más sencillo, mucho más rápido, lo podemos hacer en SketchUp. En SketchUp tiene la capacidad de poder desde el SketchUp importar, tenemos la capacidad de importar cualquier elemento 3D al Civil 3D o incluso, creo que tengo algo que estábamos trabajando, incluso podemos importar del SketchUp al Revit, y hacerlos reconocer como familia, pegar, hacerlos reconocer como familia. Entonces, todas las herramientas, tenemos bastantes herramientas posibles que estuvimos trabajando en este completo. Tengo otro, no tengo en la mente exactamente dónde lo tengo en este momento, pero también tenemos modelado dentro del SketchUp este puente. Este puente, nosotros evidentemente no lo hemos hecho todo en Revit, lo hemos hecho en el SketchUp. Este puente está en el SketchUp. Hemos importado desde el SketchUp y para fines de trabajo lo hemos explotado. Está explotado y es simplemente ahora lo reconoces como un CAD nada más. No es como un elemento 3D. El puente en realidad lo hemos hecho en el SketchUp y hemos importado desde el SketchUp. La posibilidad del SketchUp es que podemos importar simplemente en 2D a un lado, a otro lado, o podemos importarlo en 3D. Entonces, hay varias opciones. Del Revit, lo más conveniente siempre es importarlo directamente en 3D, porque a veces se genera ciertas incongruencias, ciertos errorcitos que cuando quiero importar solo en planta o solo en perfil para poder, como en este caso, acomodarlo, suele pasar que me parecen ciertas incongruencias. Entonces, eso. Me dice el tema de los software. Ya, los software pueden instalar craqueado, ¿no? No hay ningún inconveniente. El, el InfraWorks, por lo general, ya, yo tengo, yo tenía la versión, tal vez por eso no me está funcionando muy bien, yo tenía la versión oficial, cuesta igual $1,500, ¿no? Entonces, esa versión, o pueden instalar la versión estudiantil. Si tienen algunos software craqueados, lo más conveniente es que instalen todo craqueado, porque si van a querer instalar una versión estudiantil, a todas la van a tener que dar de alta, todos los softwares, tanto Civil 3D, Revit 3D Max, todo eso van a tener que dar de alta como versión estudiantil, ¿no? Y tengo entendido de que solo funciona un año, no sé si estoy en lo correcto, tengo entendido eso. Ahora,
No creo que la mayoría, yo creo que no tiene la versión oficial, la versión que se compra. Entonces, en la otra computadora nosotros tenemos la versión oficial del Civil 3D y del Revit. El InfraWorks, como les decía, es un software de dibujo, mucho más de dibujo, con menos precisión que el Civil 3D. El Civil 3D tiene bastante precisión, pero el InfraWorks es básicamente un dibujo manualizado. No vale la pena comprarse, no vale la pena, dependiendo, ¿no? Si uno trabaja con una carretera bastante larga, con bastante extensión, sí es adecuado, porque va a ser una herramienta que me va a dar las primeras luces de cómo va a ir mi geometría y a partir de eso ya trabajar dentro del Civil 3D, porque trabajar 15, 20 kilómetros dentro del Civil 3D ya es mucho, muy complicado para el tema de la computadora. Se puede trabajar, sí se puede trabajar, pero lo más adecuado, si estoy trabajando con un futuro de 50 kilómetros, 30 kilómetros, 20 kilómetros, es lo más sano es trabajar dentro de el InfraWorks, hacer un trabajo bastante rápido dentro del InfraWorks y esa geometría, o al menos el eje de esa geometría, exportarlo o importarlo, dependiendo de cómo quiero trabajar, al Civil 3D y a partir de ese eje ya generar la geometría con todas las mejoras. En el InfraWorks, lamentablemente ahorita no tengo, no se me activa. En el InfraWorks hay una herramienta y eso es lo que mejor se rescata dentro de InfraWorks. Hay una herramienta, ¿ya? dentro de dentro de estos dos elementos y también dentro de este elemento donde está la carretera. Hay una herramienta que trabaja automáticamente con inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace? Traza la geometría, en función a la geometría que uno ha trazado hacia manual sabe muy rápido, traza una geometría mucho más adecuada en función a la norma a esto y lo optimiza tanto en alineamiento como en rasante, perfil longitudinal o alineamiento. Automáticamente el InfraWorks me da, dependiendo de las opciones que yo le diga, una, dos, tres opciones con todas las mejoras partiendo desde el punto de vista económico o desde el punto de vista de la eficiencia o de la longitud del red. Entonces, uno le pone los criterios que tiene que usar y directamente el InfoWorks me, me, me envía al correo un PDF donde están la nueva geometría más optimizada. Entonces, esa sería una opción cuando yo tengo ya pleno conocimiento de la topografía del lugar, porque el InfraWorks hay muchas, dentro de lo que serían los mapas del InfraWorks, hay algunos defectos más que todo para carreteras de montaña. ¿Ya? En lugares llanos, obviamente que lo vas a conocer bien y vamos a tener un detalle un poco mejor, vamos a decir, de lo que es la superficie del terreno. Pero sectores donde hay montaña es muy deficiente. No hay mayor detalle, es bastante deficiente. Entonces, eso, si yo lo hago generar una optimización con el InfraWorks en sectores donde hay carreteras de montaña, no voy a tener algo adecuado. Eso es 100% seguro, porque no me demuestra en los mapas. Es como un Google Earth que muchas veces no muestra el detalle
que tiene el verdadero terreno. Es un terreno con bastante amplitud en cuanto a imágenes satelitales y en función de eso la interpolación también es bastante defectuosa, no tiene un detalle extremo de lo que nosotros necesitamos ya para hacer un afinado, pero de todos modos puede ser una guía para poder iniciar el trabajo, ¿no? Me dice, ¿se puede compensar los volúmenes de corte y relleno desde un Excel? Se puede hacer, se puede hacer. Nosotros podemos trabajar desde una planilla Excel. Muchos ingenieros ya prefieren trabajar no en la compensación de volúmenes que tiene el Civil 3D. La mayoría lo trabajamos o en el Excel o en el MATLAB. Hacemos toda la programación necesaria. Tenemos que tomar en cuenta dónde están los buzones, dónde vamos a ir de dónde vamos a ir a extraer material para los sectores que necesitamos material, dónde vamos a ir a dejar de los sectores que nos sobra el material de excavación, de, la, de los taludes y todo esto, ¿no? De la carretera. ¿Dónde? Pues todos esos análisis no son sencillos. El Civil 3D lo hace muy sencillo. Simplemente le compensa volúmenes de corte y relleno y nada más. Lo trata de volver en cero y listo. Con eso ya lo compensa. Nosotros muy bien sabemos que trastear un volumen por más de 200 metros o medio kilómetro suele ser antieconómico. No podemos empujar directamente con un bulldozer una cantidad de volumen por más de 200, 300 metros porque va a ser antieconómico. Entonces, eso es un análisis más de movimiento de tierras, ¿no? Es un análisis bastante profundo de movimiento de tierras en función a los bancos de préstamo, en función a los vertederos donde vamos a ir a dejar los materiales, donde vamos a ir a dejar volúmenes excedentes y todo eso. Eso ya es digamos, otro cálculo bastante mayor, ¿no? No sé si logremos abarcar. De todos modos, el Civil 3D, aquí, dentro del Civil 3D, podemos hacer la curva más. Entonces, aquí podemos ir trabajando. Y hay que darle un formato, ¿no? Aquí está ya la curva más. Entonces hay que darle como a cualquier elemento que se le da formato aquí dentro del Civil 3D. Hay que darle su formato. Entonces, hay que generar la curva más. Es en función a eso que nosotros nos manejamos, ¿no? Como civiles, nosotros no nos manejamos simplemente que el corte y el relleno sean compensados al 100%, no. Trabajamos con la curva masa. En función a la curva masa, en función a la curva masa, la compensación de los volúmenes de esta curva masa, vamos a ver si tenemos que generar más corte, dónde tenemos que generar menos corte y todo esto, ¿no? Entonces, trabajar esta curva masa es lo fundamental. Y como les decía, la mayoría de las personas, este cálculo de curva masa o esta gráfica de curva masa dentro del Civil 3D ya no lo usa, es directamente lo usamos o lo graficamos dentro de Excel. Y ahí es donde hacemos toda la compensación, todos los movimientos para poder plasmarlo dentro del Civil 3D, ¿no? Por eso decimos que el Civil 3D es un software más que todo de dibujo y no así de cálculo. Que vamos a irnos apoyando en la mayoría de los casos en el Excel, en un MATLAB, en algún
electrónico que nos pueda ayudar a hacer todos estos cálculos. Incluso dentro de la normativa, muchos parámetros de radios mínimos y todos estos elementos suele o en la mayoría de los casos no es lo mismo que las normas que manejan Civil 3D, que son las normas americanas, que obviamente son la base de muchas de nuestras normas del sector y también de Bolivia, es la base, pero o sea, no es exactamente igual a lo que nosotros manejamos, ¿no? Muchos parámetros, muchas constantes son, son valores que evidentemente son muy diferentes, pero vamos a ir trabajando y vamos a ir viendo ese tema dentro del Civil 3D Master Plan. Porque los estos son ya volúmenes, volúmenes exactos, en el 3D Max es más visual, ¿no? Lo que más tiene que trabajar es dentro del Civil 3D para poder hacer los cálculos de volúmenes en, en cuanto a movimiento de piezas, ¿no? Y todos esos parámetros que estamos hablando, en este caso, ¿no? También en cuanto a los volúmenes, vamos a ver, digamos, de cómo se manejan eh, lo que mal lo llamamos el factor de esponjamiento, ¿no? Pues sería el factor volumétrico. Entonces, también dentro del Civil 3D se puede poner el factor volumétrico, dependiendo del punto de vista del cálculo de volúmenes. Más que todo, ese factor volumétrico le va a servir al contratista y no así al que ha hecho el proyecto o al supervisor. Más que todo, el factor volumétrico le sirve al contratista para poder calcular el movimiento que va a hacer, cuánto de volumen suelto va a mover y cuánto de volumen suelto va a tener que llevar a cierto sector para que posteriormente sea compactado. Entonces, ese, esos aspectos hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Para quién sirve cierto tipo de cálculos y para quién es indiferente, ¿no? Cierto tipo de cálculos que va manejando el Civil 3D. Eso, entonces, compañeros, yo con eso, digamos, esa sería la introducción. Y a partir de mañana vamos a ir trabajando ya primero con la normativa. Vamos a ir a hacer un repaso de la normativa, de todos los criterios de diseño geométrico. Posterior a eso vamos a hacer muy rápidamente InfoWorks, que va a ser muy rápido. Y nos vamos a introducir al software que más vamos a trabajar, que es el Civil 3D, donde vamos a ir trabajando con los parámetros, vamos a ir apoyándonos con hojas Excel, que lo vamos a ir generando en su momento, ¿no? No vamos a ir a trabajar directamente con algo ya hecho, ¿no? Vamos a ir generando con ustedes y se los voy a ir compartiendo en función a cada avance que tengamos. Lo vamos a hacer muy rápido, porque el tiempo no nos va a dar. Es un curso para 6, 7 meses, entonces vamos a hacerlo totalmente comprimido y de todos modos tenemos el grupo, yo les voy a ir enviando algunos videos adicionales, otras dudas que puedan tener, lo vamos a hacer en un video y les voy a ir enviando los clips pequeños, ¿no? De videos. Entonces, cualquier duda, yo voy a estar atento ya en el grupo. Se escriben, pueden decir o pueden preguntar cualquier duda que tengan. Yo voy a estar atento y para todos los compañeros en la clase, en cada clase podemos ir disolviendo, ¿no? Las dudas o si es
O si es alguna duda un poco que nos va a demorar mucho, podemos hacerlo tal vez en video o algún texto o algo para poder enviárselos al grupo o subírselos al Drive, dependiendo de la característica de la consulta, ¿no? Si hay alguna consulta más.